Bueno, este, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el temario. Entonces, de acuerdo al temario, tenemos aquí el tema 1.3, que es el método de Boxing-Muller. ¿Sí? Entonces, el que vamos a ver hoy. Esto lo vamos a ocupar después en la parte de generar muestras de una normal estándar, pero por otros métodos, ¿no? Que es con la función NORMSEIM o también una log normal. Y eso nos va a servir posiblemente para ver el procedimiento para calcular una opción europea por el método de Monte Carlo, en el cual vamos a ocupar algunos de los dos métodos, ya sea el de NormeSeimp o el de Boxmuller. Entonces, dicho esto, me voy a esta parte de la lectura. ¿Tiene alguna duda? Pues me preguntan sobre la marcha, porque este tema es muy bonito y al final, pues, matemáticamente la deducción es muy, muy padre, muy, muy bonita, pero el algoritmo realmente consta de, pues, de dos líneas, la verdad. Entonces, la deducción del método Boxmuller, la cual la referencia la podemos encontrar aquí en las referencias, pues yo les puse aquí que es el método Boxmuller. En particular, es por inventores, Edward Paul y Bellman Box y Marvin Muller, que es un método de generación de pares de números aleatorios independientes de una solución normal estándar, es decir, con medida cero y varianza 1, a partir de números aleatoriamente uniformes distribuidos, ¿no? Entonces, hay dos formas. La primera es dos muestras uniformes y las transformas en una normal. Y el método polar en 0,1, ¿no? Es aquí para uniforme. Y para el método polar toma dos muestras entre menos 1 y las transforma en dos muestras no distribuidas y entre las funciones sin y coseno, ¿no? Entonces, Boxmuller, el original es con uniforme y el otro método polar con -1, ¿no? Y también, como vimos anteriormente, con la transformación inversa también puedes generar números de una normal estándar. Y en comparación con el método Boxmuller, pues te posee la ventaja de ser más eficiente desde el punto de vista computacional y otro que no es singular, ¿no? Entonces te decía yo, se deduce más a estas dos fórmulas, ¿no? Con R coseno y R seno de teta, haces el cambio, quién es R y quién es coseno de teta, y de esta manera generas las normales estándar. Y también otra que es la forma polar, es esta, ¿no? Donde haces R cuadrada, me lo veo, ¿no? Y teta igual a 2pi por U2, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahí. Aquí le damos Z0, Z1, R cuadrada y teta, ¿no? Y el método polar es el que está a continuación, que es que aparece aquí, ¿no? De esta manera generas las aleatorios, haces el cambio acá de este lado y generas las dos muestras, ¿no? En la lectura, pues yo les comenté que lo que vamos a hacer es la deducción teórica, que no viene aquí lo podemos encontrar en el paper original. Dice muy resumido, es que tienes dos variables aleatorias, normales están independientes, de tal manera que R y teta son las coordenadas polares del vector XY, si de una vez estás transformando, ¿no? Entonces, la distancia, R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? De tal manera que la tangente de teta, como aparece aquí, es Y sobre X, ¿no? De tal manera que si son independientes, entonces en estadística sabemos que son independientes, entonces la conjunta es el producto de su diferencial individuales, es decir, F y como sabemos que son normales, estándar, entonces es el producto de esas dos, ¿no? Independientes. Entonces, esto tenemos la conjunta y a través de transformar estas rectangulares a polares con r cuadrada y teta, la función de esa conjunta de esas dos, la llevaremos f de teta a través de una cambio de variables que es d igual a x cuadrada más y cuadrada y teta igual al arco tangente de y sobre x. Entonces, el cambio de variable para ambas funciones que se en términos de x y y. Entonces, de esta manera calculamos derivadas parciales de d y teta con respecto a x y calcular el jacobiano. El jacobiano, como dice aquí, son las primeras derivadas parciales de d y teta con respecto a x y y. Entonces, si nos vamos a Wolfram Alpha y metemos la expresión que aparece aquí en el PDF, que es dice, tómame el jacobiano de estas dos, entonces yo le voy a dar a copiar y me lo vas a poner aquí, de tal manera que dice jacobiano de estas dos, ¿no? Entonces aquí lo copio de esta manera, entonces lo que tengo que ponerle aquí es esta elevado al cuadrado y esta también, ¿no? Y me dice que es esto, ¿no? Entonces, jacobiano quiere decir que vas a derivar primero con respecto a x, después otra vez con respecto a y del arco tangente de y sobre x, ¿no? Entonces le damos calcular entrada
y va a poner esto, ¿no? El determinante de estas dos es con respecto a x, y, ¿no? Entonces, esta que aparece aquí es con respecto a x, con respecto a y esta que aparece acá es la derivada de del segundo término, que es arco tangente de y sobre x, y la otra vez derivada con respecto a x del arco tangente de y sobre x, ¿no? De esa manera, si notas por acá, pues dice el producto, el jacobiano, realmente la matriz jacobiana es el producto de 2x por 1 entre x por y cuadrada entre x cuadrada más 1 menos 2y por menos y entre x cuadrada entre y cuadrada entre x cuadrada más 1. Entonces eso te dice que te da 2. Y eso nos sirve después para ver que efectivamente, ¿no? Esta transformación significa que vas a encontrar primarias de las parciales y las vas a sustituir aquí, ¿no? Entonces, de esta parte, a partir de la ecuación de la conjunta, si tiene que la opción de conjunta de r cuadrada y teta, es f de t y teta, que es igual a un medio, por 1 entre 2pi por r a la menos 2d sobre 2. ¿De dónde viene esta? Pues una es que es un medio, es porque tienes que esta es una exponencial con media 2, es decir, tienes que es un medio por e a la menos 2d sobre 2, ¿no? Que es la exponencial, que es esta que aparece aquí, esta. Un medio por e a la menos 2 sobre 2. Y la uniforme, ¿no? Que es 1 entre 2pi. De esta manera, pues esta uniforme está dada por 1 entre 2pi. De tal manera que en este caso, para el uniforme, A igual a 0, B igual a 2pi, ¿no? Entonces la densidad de un uniforme es A más B sobre 2, de tal manera que me queda simplemente un medio. ¿Sí? Esa es la uniforme. Y su dominio es B está entre 0 y infinito y teta está entre 0 y 2pi. Entonces, R cuadrado es exponencial con media 2 y teta es uniforme con parámetros A igual a 0 y B igual a 2pi. Entonces, a partir de aquí, planteamos lo siguiente. Ya que tienen las variables R y teta, que son independientes, entonces las funciones de densidad están dadas por lo siguiente. Voy a cambiar aquí f de R igual a E a la menos R cuadrada sobre 2. Es decir, esta es una función de densidad de una exponencial. Y lo que tengo que sacar de aquí es la función de distribución, es decir, hacer la integral desde 0 a infinito de e a la menos r cuadrada sobre 2. De tal manera que la función de distribución es 1 menos e a la menos r cuadrada sobre 2. Esta parte de la ecuación la igualo a u y de ahí despejo a la r. De tal manera que cambio la r minúscula por la r mayúscula y me queda que simplemente la función de distribución la inversa de esta cosita que aparece aquí, que es 1 menos c al menos r cuadrado sobre 2, es igual a u y despejo a r y la igualo a r mayúscula, ¿no? Porque es la función de distribución. Es decir, la variable es r mayúscula y el valor que va a tomar esa variable es r minúscula. Entonces me queda simplemente que es menos raíz de menos 2, luego de 1, ¿no? Para el otro, que tengo 0 entre 2pi, entonces la función de densidad es 1 entre 2pi. Quiere decir que la función de distribución de f de teta es igual a teta entre 2pi. Esto lo igual a u y después simplemente a teta, ¿no? Que es 2pi sobre u. Entonces ya tengo de este lado las variables que son r y teta, ¿no? Entonces planteo las coordenadas polares que son arriba teníamos que r cuadrada era igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Y coseno de teta es igual a x sobre r. De aquí simplemente voy a despejar quién es x y quién es y, porque tenemos que coseno de teta es simplemente cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya sé quién es r y quién es teta. Y seno de teta es y sobre r, ¿no? Que es cateto, aquí, perdón, coseno era cateto adyacente y seno es cateto opuesto, que es y sobre r. De ahí simplemente despejo a y, que es y igual a r seno de teta y x es igual a r coseno de teta, ¿no? Como aparece acá. De esta manera, ya que tengo estas expresiones, me interesa saber quién es x y quién es y. Simplemente la sustituyo, ¿no? Ya sé quién es r, que la tengo acá arribita, que es menos log de 1, y quién es teta. Entonces simplemente sustituyo acá. X es igual a r coseno de teta
que es igual a menos raíz de menos 2 logaritmo de 1 por coseno de 2pi por U2. Y Y es R seno de teta, ¿no? Entonces ya sé quién es R y quién es teta, entonces seno de teta es todo esto. Entonces, para este algoritmo, lo que tenemos que hacer es simplemente generar dos aleatorios uniformes, U1 y U2, hacer que R cuadrado es igual a menos 2 logaritmo de 1, de tal manera que R cuadrado es igual a exponencial con media 2, y teta es igual a 2pi por U2, ¿no? Y que es uniforme intervalo 0, 2pi. Entonces, el algoritmo se reduce a esta parte, que es igual a R coseno teta y Y igual a R seno teta con estas expresiones, ¿sí? Entonces, de lo que vamos a hacer ahorita es hacerlo primero manualmente, es decir, generas uno, dos, haces R y haces teta y haces la gráfica de teta, de R cuadrada y de X y de Y. Entonces, gráficamente, esta gráfica es la función de densidad de teta, que suponemos que esta es uniforme, se ve ahí, ¿no? Toda tiene la misma. R menos 2 logaritmo de 1, ahí no sabemos qué es, o sea, la raíz cuadrada de una exponencial, pues es simplemente R, es, es esta que es la verde y le ajusté a una normal, obviamente que no es una normal porque tomamos siempre solamente valores positivos, porque aquí a la hora de estar haciendo la programación, pues voy a tomar únicamente el signo positivo de la raíz que aparece aquí. Y alguno de ustedes me ha preguntado, oiga, ¿por qué aquí tiene menos 2 logaritmo de 1? Pues resulta que al hacer logaritmo de un número que está entre 0, 0, 0 y 1, pues me va a dar algo negativo. Algo negativo por algo positivo, por algo negativo me da positivo, entonces la raíz de esto me da algo positivo. En cambio, para la X y para la Y, gráficamente observamos que es X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta, ¿no? Entonces, aquí la ajusté a una normal, acá también, ¿no? Se ve obviamente que son, gráficamente son normales, con parámetros estimados, que cuando lo veamos en Python, pues vamos a ver que lo podemos estimar a través de la función que se llama pdf-fit y nos da los parámetros de media y varianza, ¿no? Entonces, estas informaciones dadas en el paso 3, que es el paso 3, se supone que se conocen como transformaciones Box-Muller. Y a pesar de que se meten los resultados más fines que resultan generar directamente a los materiales normales, el método tiene un riesgo que no hay garantía de que sí sean efectivamente independientes. Es decir, para un número grande de muestras, pues resulta que finalmente no sean independientes. Hay pruebas de independencia que se pueden implementar. Digo, aquí en Excel es difícil, pero en Python es mucho más fácil, ¿no? Entonces, en Excel lo que vamos a hacer es un procedimiento, generar los pasos 1, 2, 3, seguir los pasos 1, 2 y 3 y después hacer gráficamente los histogramas que son parecidos a esto. Es decir, esta gráfica que aparece aquí, pues no la saqué de Excel, la saqué de MATLAB y lo voy a hacer primero manualmente, luego en una macro, en VBA, y vamos a después que utilizaremos una instrucción en VBA que se llama normSame y generaremos muestra de una normal posteriormente con unos parámetros, que es lo que vemos aquí, es directamente la aplicación del teorema de la transformada inversa, es decir, tiene los parámetros de mu y sigma, entonces vas a evaluar en la inversa de la función de distribución, por eso dice log-in, la uniforme, que es RND, y me va a dar los parámetros de una log normal. Entonces aquí están las referencias. Si tienes por ahí oportunidad de conseguir este libro, pues estaría bien. Digo, ya es algo viejito, desde hace muchos años, pero también es interesante tenerlo por ahí. Yo por ahí tenía algunas copias, pero lo que tiene ese libro es que el autor hizo como el papel era como amarillento y algunos conceptos que estaban dentro de los cuadritos que ponía eran de otro color. Entonces, para sacar fotocopias de ese libro era muy, muy difícil. Si sacabas copias digamos, con mucha tinta, pues salía oscuro y sacabas copias este, mm, con menos toner, por decirlo así, salía pues borroso, ¿no? La imagen. Por ahí alguien me enseñó que lo tiene, la verdad es que nunca se lo pedí, pero sí lo consulté en la biblioteca, ¿no? Entonces pasamos al Excel. ¿Estamos listos aquí con el archivo Excel? Sí, profe. ¿Sí? Entonces algunas cosas ya están hechas, ¿no?
no, aquí, si notas, yo te dejé aquí, pues, numeritos, y estos ya están hechas, ¿no? En tu caso, creo que nada más hay que hacer estas cinco celitas y lo demás ya está hecho, es decir, hacer los histogramas. Entonces, dice aquí el procedimiento. Vas a generar primero. Y, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el temario. Entonces, de acuerdo al temario, tenemos aquí el tema 1.3, que es el método de Box-Muller. ¿Sí? Entonces, el que vamos a ver hoy. Esto lo vamos a ocupar después en la parte de generar muestras de una normal estándar, pero por otros métodos, ¿no? Que es con la función NORMSEIM o también una log normal. Y eso nos va a servir posiblemente para ver el procedimiento para calcular una opción europea por el método de Monte Carlo, en el cual vamos a ocupar algunos de los dos métodos, ya sea el de NormeSeimp o el de Box-Muller. Entonces, dicho esto, me voy a esta parte de la lectura. ¿Tiene alguna duda? Teoría en C2. Sí. ¿Está bien? Vas a poner acá quién es X y quién es Y. Entonces acá, por favor, le pones esta formulita en D2, que es raíz, paréntesis, de menos 2 por logaritmo natural, paréntesis, de B2, cierras paréntesis, por coseno, paréntesis, de 2 por y, paréntesis, paréntesis, por C2. Entonces ahí estamos haciendo AX. Para Y, en E2, por favor, le pones la siguiente, que es raíz igual a raíz, paréntesis, de menos 2 por logaritmo natural, paréntesis, de B2, cierras paréntesis, cerramos paréntesis, por seno, paréntesis, 2 por pi, abres y cierras paréntesis, por C2 y cerramos paréntesis, ¿no? Entonces, Sí, primero es sí, X profe. y luego Y. ¿Está bien? Sí. Dice que teta acá es raíz de 2pi por U2 y R raíz cuadrada de menos logaritmo de 1. Entonces acá en teta ponemos igual a 2pi, paréntesis, paréntesis, en F2 por C2 Ya. y en R dice ahí que es raíz de menos 2 logaritmo de 1. Entonces es igual a raíz, paréntesis, de menos 2 por logaritmo natural de B2, abres y paréntesis. Ya. ¿Sí? Entonces Sí. ya tenemos X y Y. Entonces, seleccionas estas celditas y le das doble clic. Antes tenías Sí. puros unos, ¿no? Este lado de los histogramas, puros unos. Le das F9 y ya generan los histogramas, ¿no? Si le doy Sí. aquí menos, estas ya las tienes calculadas, ¿verdad? La media, Sí. promedio, división estándar, coeficiente de asimetría, kurtosis, Entonces, kurtosis y acá, ¿no? También para Y, promedio, división estándar muestral, coeficiente de simetría y kurtosis, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos para X y para Y. Obviamente que aquí se supone que la media debería ser 0 y la división estándar debería ser 1, ¿no? Porque decimos que son normales estándar, ¿no? Más o menos se aproximan. Acá también, 0 y 1. Coeficiente de simetría, si fuera normal, pues obviamente que su coeficiente de simetría sería simplemente 0, porque no está sesgada, ¿no? En cambio, la kurtosis, aquí el Excel pues dice que la kurtosis es menos 0.8. Realmente hay fórmulas que ellos ponen en el Excel de coeficiente de asimetría y kurtosis, y aquí pues como que le restan es 3 menos algo. Entonces, teóricamente, la kurtosis de esta debería ser 0 también, según su fórmula, ¿no? Estadísticamente sabemos que el coeficiente de asimetría o la skewness de una normal, pues es 0, ¿sí? En cambio, la kurtosis, estadísticamente sabemos que es 3, porque es el tercer momento central alrededor de la media. ¿Cómo se calcula? Pues como la esperanza de x menos b al cuadrado entre sigma a la cuarta, ¿no? Eso es como calculamos la kurtosis. Entonces son aproximadamente 0, y ¿qué quiere decir? Que son normales, ¿no? Con estadísticamente, digamos que 0 y 1, por decirlo así. Y si hacemos los histogramas, que ya los tienes hechos, ¿sí? Cada vez que le damos F9, pues van a ir cambiando. ¿Cómo hicimos los histogramas? Pues igual, ¿no?
aquí dividí el tamaño de las clases entre 20, entonces tomo aquí el mínimo, tomo ese valor y finalmente hacia acá lo recorro y tengo aquí que son, efectivamente, tengo aquí de las 20 me va a decir que tengo una más, ¿no? Que es el 21, porque estoy incluyendo al máximo, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos la suma, que es la suma de todas las muestras, y todo se agrupa, ¿no? Que son hacia acá. Aquí no le puse, que es la suma, que luego cuando estoy haciendo los histogramas, pues como que toma que es este también, ¿no? Entonces, así es como hacemos los histogramas. Y viene la parte de teta, ¿no? Que dice teta es igual a estos valorcitos que están, que 2pi por C2. Se supone que teta es uniforme, ¿no? Y vemos aquí, pues, obviamente que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Que es 1 entre B menos A, que en este caso sería, como dice la teoría, que son, dice aquí, son uniformes con teta igual a 2pi por U2, o simplemente que f de teta es igual a 1 entre 2pi. Entonces, así es como generamos a teta, y en este caso tenemos aquí la gráfica, y por este lado tenemos aquí a la R, ¿no? Obviamente que aquí la R la generamos con menos raíz de menos 2 reunido de B2, ¿está bien? Que es esta. Entonces, teóricamente, si lo vemos así, no sabemos cómo se distribuye esta, pero sí que es positiva, ¿no? Si vamos hacia acá, en estos valores, para el máximo y el mínimo, vemos que este momento toma valores positivos, ¿no? Para el caso de la R, ¿no? Entonces, así es como generamos las muestras de X y Y con el método de Box-Müller. Entonces, guardamos esto aquí, y ahora sí nos vamos a la hoja que dice BM2, ¿no? ¿Sí lo tienes por ahí? Sí, ¿Sí? sí, Esta no hagas caso, ¿eh? Es otra que, o no sé si esa es la que te dejé, déjame ver. Y bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el temario. Entonces, de acuerdo al temario, tenemos aquí el tema 1.3, que es el método de Box-Müller. ¿Sí? Entonces, el que vamos a ver hoy. Esto lo vamos a ocupar después en la parte de generar muestras de una normal estándar, pero por otros métodos, ¿no? Que es con la función NormeSame o también una log normal. Y eso nos va a servir posiblemente para ver el procedimiento para calcular una opción europea por el método de Monte Carlo, en el cual vamos a ocupar algunos de los dos métodos, ya sea el de NormeSame o el de Box-Müller. Entonces, dicho esto, me voy a esta parte de la lectura. ¿Tiene alguna duda? Esas se las dejo de tarea, ¿no? Porque es esta, y que dice BM2, ¿no? Entonces, BM2, lo único que va a hacer es, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a generar X y Y, ¿no? Entonces, en la hoja BM2, igual, ayer, bueno, la clase pasada quedamos que este archivito es un archivo de Excel habilitado para macros. Entonces, lo que tienes que hacer aquí, ya hicimos esta, y vamos a hacer lo que se llama BM2, ¿no? Entonces, nos vamos a programador, Visual Basic, y para tu caso, pues tienes apenas una macro, ¿no? De pi, ¿no? Módulo 1, ¿no? Entonces, le vas a dar insertar un módulo, ¿sí? Y sí, aquí vas a irte a la que dice, a ver, yo lo tengo por acá, módulo, esa es la pi, intersecta círculo, ese no, es ¿no? Es mi Box-Müller, ¿está bien? Mi Box-Müller 1, ¿sí? Porque luego hice otra que se llama mi Box-Müller, creo que mi Box-Müller 1, esta es la 1, la otra, la 6, no, este es el módulo 1, ¿no? Sí, la diferencia con la 1 y la 2 es que estoy imprimiendo a teta y a R, ¿no? A diferencia de la que es la de mi Box-Müller, la que es, ¿está bien? Entonces, hoy estamos aquí, a 11 de septiembre. La que te subí allí pues, es diferente, 11 de septiembre de 2025. Entonces, ¿qué va a hacer aquí esta? Entonces, te vas acá a tu Classroom, y lo que vamos a hacer es, te vas a ir acá a la parte de, dice abajo, antecedentes, Boxmüller. Entonces te vas a ir aquí, ¿está bien? sí, Entonces vas a
insertarle un módulo a tu archivo. Digamos, si yo soy alumno, pues estoy aquí en esta, se llama Simulap enviar. Hasta ahorita tengo un módulo que es la API. Le das otra vez insertar otro módulo, ¿está bien? Entonces, en el módulo tienes API, ¿no? Y en el módulo 2 tienes, entonces lo que vas a hacer aquí es tomar todo este código, ¿está bien? Tomas todo este código, le das control C y te vas acá y le das pegar. Y aquí le cambias la fecha, ¿no? Digamos que eso ahorita es 11 de septiembre de 2025. Entonces, lo guardas y con eso ya tienes la macro. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esta macro? Bueno, entonces yo voy a cerrar, digamos, del que soy alumno, ¿está bien? Y me voy hacia acá y tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta macro? Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a tomar los datos de la hoja, es decir, esta es la macro que se llama mi Boxmuller 1, ¿está bien? Dice es una macro para generar muestras de una normal estándar mediante el método de Boxmuller, ¿está bien? Entonces, para esta versión, lo que va a hacer es, tómame el contenido de AC, es decir, todas estas de AC, ¿no? Las va a borrar. Worksheets BM2, lo que hace es que sobre la hojita que se llama BM2, que ya la tienes por ahí, que es BM2, ¿sí? La que tengo aquí, que es esta. Sobre esa vas a borrar de AC. Y después, esa no hagas caso, son algunos ensayos que estaba yo haciendo. El número de muestras lo vas a tomar de las coordenadas, que son en este caso, que para mí, si yo lo veo, es F3, ¿no? Pero en la práctica son fila-columna, es decir, le voy a asignar a la variable n de la coordenada 3, 4, es decir, 3, 4. ¿Por qué 4? ¿No? Porque estoy 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, aquí le moví. Le vamos a quitar. Sí, a ver, déjame ver. Pues que en la que te dejé, ¿en dónde está? Aquí está. 3-6. 3, 6, ¿verdad? Sí, a Ujú. ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Sí, entonces yo le tengo que modificar. 3, 6. Sí, 3, 6. De ahí va a jalar a la n, ¿no? Entonces, inicia el ciclo. Lo que va a hacer es, tómame for i igual a 1 to n, que ya lo tengo hacia acá. Imprime el avance de n con esta. Es decir, empiezas, si igual a 1, entonces estás en 1 más 2, 3, columna 1. Me vas a imprimir el valor de n, ¿no? Que ya lo tienes acá. Entonces, me va a imprimir aquí todas las que yo le dé, que leyó desde F3. ¿Sí? Esa es la primera línea de código, que es lo que va a hacer. Después genera los aleatorios, que es U1 y U2, con RND, paréntesis, paréntesis, y RND, paréntesis, paréntesis, ¿no? Entonces, los valores de la normal de X y Y son estos. X igual a raíz cuadrada de menos log de 1 por coseno de 2pi por coseno por application.pi por U2. Y y igual a raíz de menos 2 log de 1 por seno de 2 por application.pi por U2. Ahora bien, imprime en la hoja a la X, que es esta, desde 2 por 1 más i, que quiere decir que va a empezar desde la 4, 2, me va a imprimir esta, ¿no? Es decir, me va a imprimir en la B3, que es esta, que es en la 3, 2, aquí, me va a imprimir el primer valor de la X. Y en la siguiente me va a imprimir, le cambio simplemente, es la misma fila, pero distinta columna, ¿no? Entonces, le sumo uno más hacia acá. 2 por 1 más i, 3 igual a y, ¿no? Ahí me va a imprimir la y. Y acá me va a imprimir el avance de la simulación y hasta que terminas hasta la n. Y lo que va a hacer en la barra de estados, me va a hacer el valor entero de el cociente de i sobre n por 100 y le va a concatenar el porcentaje, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer primero de jalón, ¿no? Ya sabemos que aquí, lo puedes ejecutar dándole a clic aquí o acá, ¿no? Aquí ya lo hizo de volada, ¿no? Con 1000 lo hace muy bien. Ahora, si le digo aquí, oye, házmelo nada más con 10, porque te quiero mostrar algo, creo que ya lo sabes hacer. No sé si ya conoces lo que es paso a paso, esa parte de paso a paso. Es No, lo siguiente, yo le voy a dar F8, que significa lo siguiente, dice step into F8. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy aquí y le doy F8. Fíjate que lo que va a hacer. Este es mi macro
otra vez F8. Entonces, hasta aquí ahora otra vez F8, dice que aquí voy a trabajar sobre la hoja BM2. La tengo acá. Entonces, le doy otra vez F8 y borró, ¿no? Hizo ya esa instrucción. ¿Está bien? Aquí, Ujú. en esta, no tengo nada. No se alcanza a ver que ahí dice empty. Sí. No tiene nada. Hasta que yo otra vez F8, ya tengo aquí el A10 porque ya la tomó de la celda F3. Por igual Newton, entonces aquí tengo 10. Tengo en I, aún no tengo nada. Entonces aquí, imprimo el valor de I y acá me va a poner, como no me le di 10, me va a poner que es 10%. Genero mi primer aleatorio, 1. Ahí no lo tiene. Acá ya. Segundo aleatorio. Ya tienes 1. O sea, poniente sobre las variables, ¿eh? De este lado, del lado derecho, 1. Aquí no tengo nada. Hasta que yo le F1, F8, ya me tiene, que es menos 1,79, ¿no? Ya me puso el 1 acá. Ya me puso aquí el primer valor, ¿no? De X, que es 1,79. Me pone el siguiente valor, me la va a poner en C3. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto llevas? 10%, ¿no? Porque le di 10 nada más. Así, siguiente. Pongo el siguiente, estoy en el 2, XY, lo imprime. El siguiente 3, X y Y, lo imprime. Siguiente X y Y, 4 lo imprime. Así. Entonces, cada vez que veo F8 lo va haciendo. Esto nos sirve para depurar una macro. Obviamente que esta macro es de juguete. Hay otras macros que son, no sé si has visto macros grandísimas. Y sí, Sí. uno tiene que echar un clavado y ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Que si estás, digamos, antes era una ventaja y hasta la fecha, pues hay alumnos que me han dicho que ocupan ya Jupyter perdón, Python con Excel, ¿no? Yo no he llegado a esa parte. Entonces, aquí ya terminó, ¿no? ¿En qué número vas? Pues vas en el 100%, entonces terminaste, ¿no? Sí, esto se llama con F8, ¿está bien? Entonces, botón derecho aquí y le doy aquí, ejecuta mi Boxmuller 1, ¿está bien? Entonces, con 10,000 lo hace de volada, ¿no? Y en la clase pasada te decía yo, aquí va apareciendo el avance de la simulación hasta, no sé si ya acabó tu máquina con 10,000. No, apenas poniendo el botón. Ok, ¿tienes abierto tu WhatsApp? Sí. ¿Sí? Ok, espérame. Entonces, voy a hacer algo que debí haber hecho hace tiempo, que es lo siguiente. ¿Está bien? Entonces, déjame ir hacia acá y voy a hacer la macro que hice el año pasado. Bueno, no se las dejé a ustedes, pero dije, bueno, pues se las voy a mandar, ¿no? Que es esta que aparece aquí en su hojita, que es la siguiente. Tienes que abrir tu WhatsApp, espérame, te la voy a mandar para que hagamos algo extra que debe haber hecho el semestre pasado, ¿no? O sea, dos maneras. La primera solamente con X y Y, y la que vamos a hacer ahorita pues, es con la que se llama Bookmiller. Ya te la mandé. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya ahorita, ya hicimos la primera macro, ¿no? Que hace esto. ¿Sí? Nada más ejecuta mi Boxmuller 1, ¿no? Entonces, con 10,000, pues ahí están los datos que hace, ¿no? Aquí pues me falta poner quién es X, quién es Y con las coordenadas, como vamos a ver a continuación en la macro que se llama BoxM2. ¿Está bien? Entonces, en tu archivo, por favor, le vas a insertar una nueva hoja. Si sabes cómo, ¿verdad? Si yo fuera alumno, tengo esta. Hasta ahorita hicimos la que se llama BM2, ¿está bien? Entonces, le vas a dar aquí, insertar una hojita, ¿no? Hoja nueva. Y le vas a dar, no sé, si tú quieres acomodar, yo le puse Box M2, ahí está. Entonces, esta la pones como, no sé si la quieres poner en otro colorcito, se llama Box M2. Lo que pasa es de que creo que sí me mandó esa, la que vamos a hacer. Esta que me mandó por WhatsApp, esa sí es la que subió. A ver, déjame, Tiene los encabezados N, X, Y, Z y R. Y sí, por cada simulación que voy haciendo del botón, sí la va haciendo. deja ver entonces, porque luego no me acuerdo y les subo la que yo estaba haciendo como alumno y digo, está bien, ¿no? Yo les ayudo. A ver, BM2, no, Sí, o sea, sí es así, pero lo que hice fue copiar y pegar la que mandó en Classroom o- del tema. sí, Ajá, sí, ajá. es la que hicimos ahorita. La que vamos a hacer a continuación es la que te mandé por el WhatsApp. Esta.
¿Sí alcanzas a ver por tu WhatsApp? Se llama Mi Sí, Vox Muller 2. Cópiala sí, y te vas acá, digamos, estoy aquí en mi archivito, el de alumno. Entonces tengo un módulo, el primero se supone que aquí tienes a SimulaPi, en el segundo tienes a Mi Vox Muller 2. Entonces le vas a dar aquí insertar módulo y pegas la que dice Mi Vox Muller 2. ¿Está bien? sí, Entonces, eso lo quiero hacer para que notes algo. Quiero decir que no, ¿no? O sea, no me lo guardes. Ahí está, sí, no lo guardes. Ahí está. Quiero que notes lo siguiente. Para esta macro que aparece aquí, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues yo me tomé aquí esta que dice, déjame quitar cortar. Fíjate, ¿qué es lo que va a hacer? A diferencia de la anterior, que nada más me imprimía X y Y, lo que va a hacer esta es que igual, normal ser uno, pero ahora voy a imprimir X, Y, teta y R, ¿no? Entonces me va a borrar todo este rango de A a la E, ¿está bien? Esa es la primera instrucción. Después, me va a asignar de la celda F3, que en este caso es 36, Worksheets Box M2, ¿sí? En tu caso no sé cómo le hayas puesto, porque es importante. Yo le puse Box M2 con M mayúscula. Si quieres, tú ponle así también a tu hojita, la nueva, sí, que le insertaste. Sí, porque ahorita voy a hacerlo. Si yo le cambio aquí el nombre, me va a decir que no tiene, ¿no? Digamos, le pongo Box M3, ahí está. Primero lo voy a ejecutarla así y dice inicia el ciclo, ¿no? 3.6 desde ahí. Entonces imprime el avance en la simulación desde la 3.1, aquí, ahí empieza. Después genera los aleatorios uniformes, 1 o 2, genera TTIR, es decir, aquí me fui cambiándole, ¿no? TT igual a 2 por application.py por U2. R igual a raíz cuadrada de menos 2 por logaritmo de U1, ¿no? ¿Cuáles son los valores de X y Y? Ya sabemos que son estos dos. ¿Está bien? Entonces, ujú, ya tengo teta, R, X y Y. Y voy a imprimir en la hoja Box M2 a X, a Y, a teta y a R, ¿no? Y el avance en la simulación. Entonces, quiero que notes lo siguiente. Nada más cambio la columna 2, 3, 4 y 5, ¿no? Porque todos empiezan en la misma fila que es esta. Nada más voy cambiando la columna, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Ahí me va a ir imprimiendo el valor de X, Y, teta y R, ¿no? ¿Sí lo tienes por ahí? sí, ¿Sí? sí, Esta no hagas caso, ¿eh? Es otra o no sé si esa es la que te dejé, déjame ver. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues si no tienes dudas o preguntas, continuamos con la siguiente clase, porque aún no te he subido la lectura de esa, que lo que sigue es, según el archivito, lo que sigue es simular muestras de una normal, ¿no? Según el temario, una normal. Entonces, para eso te voy a subir un poco de teoría sobre esa parte. Digo, tú ya la conoces, pero en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es, ejercicio uno, pues a veces los dejo de tarea. No se alcanza a ver por aquí que lo que les doy es generas dos circulitos y me interesa conocer cuál es el área por Monte Carlo. Voy a tarea ya no, como que ya que entró Python, pues ya no es tan difícil hacer estas partes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer después es, vamos a tomar aquí, a ver si ¿qué hoja sigue en tu archivo? Sigue la de la normal, ¿no? Que dice Sí, sim uno, ¿no? ajá, Sim una 1, normal. es BM4, perdón. Para la BM4, me voy hacia acá, BM4. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, tienes tu archivo que se llama BM4, tengo en el módulo 6, que aplica directamente lo de la trazada inversa, ¿sí? Y aquí le puse con dos maneras. Una, y para dos jala, ¿eh? Con Office antiguito, que es desde que aparece aquí, y con Office actual, ¿no? Que es con Norm Same. Pues aquí genero muestras de una normal estándar, ¿no? Así como lo hicimos en la primera clase con Norm in.norm.stand, nada más evaluar en el valor aleatorio, ¿no? Y aquí vamos a calcular el promedio, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, la poblacional, y finalmente vamos a poner allí como un timer para que veamos cuánto se está tardando en hacer la simulación, ¿sí? Pues aquí le voy a dejar.
y nos escuchamos la otra semana.